Capítulo 2. El asesino en serie. La Europa del siglo III era un mundo de Dios y religión. Todo el mundo creía en Dios y pensaba que ellos no tendrían garantizada una vida feliz a no ser que solamente le orasen. Crowley Osford no era la excepción, estando bajo la impresión de que seguir a Dios sería la manera de obtener la felicidad. Pero esos días, cada vez que cerraba los ojos, siempre veía el mismo sueño. La peor pesadilla de un sueño donde él mataba y mataba y mataba gente en la batalla bajo el nombre de Dios, donde sus camaradas eran recluidos hasta ser atrozmente asesinados, donde los paganos, de piel bronceada y ojos ardiendo con llamas de odio, continuaban desencadenando sus ataques sobre él y sus camaradas. Ahí estaba otra vez, ese sueño. Como si fuera un pecador y Dios le siguiera mostrando ese sueño cada noche para castigarlo. A pesar de que él creía tanto en Dios, incluso si tanto creo en él. Pero era entonces cuando Crowley Osford se despertaba de su sueño, todo por un sonido rasposo de espadas chocando cerca de sus oídos. En el mismo instante, su mando voló hasta la espada en su cinto, antes de recordar, él ya no estaba en el campo de batalla. Desde que había vuelto de aquella batalla, se había sobresaltado varias veces así. Especialmente porque no podía encargarse del ruido de espadas choando. En cuanto lo oía, su corazón empezaba a latir fuerte y se ponía en alerta, listo para pelear. Había pasado más de un año desde que estuviera en el campo de batalla, pero extrañamente, aún no podía encontrar aquella tranquila serenidad. Alrededor de él, 10 chicos luchaban por parejas con espadas romas de entrenamiento. El lugar era el campo de entrenamiento para los aprendices de caballero que el propio Crowley había preparado para proteger las yardas que ocupaba su casa. Desde hace un tiempo, el enseñar esgrima aquí era lo que le daba de comer a Crowley. Era la segunda práctica del día, y terminó quedándose dormido a mitad de ella. Esto es demasiado rudo para mí. Con una sonrisa torcida, Crowley se levantó y aplaudió 2 veces. Los aprendices bajaron sus espadas deprisa y se pusieron en línea ante Crowley. Esto es todo por hoy. ¿Habéis mejorado todos desde vuestra última práctica? Aunque pensó en cómo de carada sonó la frase, los rostros de la mayoría de los aprendices se iluminaron de alegría. Gracias por hoy. Solo uno de los chicos le mandó una mirada. ¿Cómo puedes ver nuestro progreso cuando estás cabeceando, Crowley, sensei? Dijo. Crowley lo miró. El chico tenía 16 o 17 años, con marcas de viruela en su rostro, un buen chico y con una decente musculatura. Estaba seguramente confiado de su fuerza, en sus habilidades con la espada y, también, en la influencia de sus padres. Era fácil deducirlo en gran parte por la expresión de su cara. ¿Cuál es tu nombre? Joseph von Esterházy. Esterházy era un nombre bastante conocido entre la nobleza. La confianza del chico parecía venir en parte por ello. Dirigiéndose al hijo de la clase alta de los Esterházys, Crowley dijo: Bien entonces, Joseph Kuhn. ¿Cómo debería disculparme por cabecear? ¿Qué crees tú? Pero Joseph no estuvo satisfecho. No, eso no es suficiente. Sensei, aún no te he visto blandir tu espada ni una sola vez. En ese momento, Crowley movió los ojos para mirar a la espada atada a su cadera. Era una espada de uno de sus compañeros caídos que había recogido en ese campo de batalla. Sí, cierto. Porque no es necesario todavía. Para un espadachín, la iniciación es crucial. Así que primero, construiremos las bases sólidas. Pero Joseph lo interrumpió a mitad de frase. He acabado todo lo básico necesario. Solo vengo porque he oído que uno puede aprender sobre el combate real de un héroe que ha vuelto de la batalla. Combate real, dijo. Excepto que el combate real no era algo que uno pudiera aprender viviendo en la tranquilidad de la ciudad. Crowley vio ese sangriento campo de batalla en sus recuerdos otra vez. Allí, había que cargar sucesivamente, solo sucesivamente, así como las manos y los pies cortados de sus camaradas fueron lanzados al aire, los alrededores bañados en sangre. Combate real, Una fina sonrisa torcida apareció en los labios de Crowley sin intención, y la cara de Joseph se volvió roja de furia. Bastardo. ¿De qué te estás riendo? Es un insulto.
Crowley no le reprendió para señalar que si alguien estaba insultando aquí, era sin duda el propio chico. No lo hizo solo porque el chico era hijo de una famosa familia noble. Joseph, mientras, continuó, poniendo una mano en la empuñadura de su espada. Por otro lado, ya que nunca nos has permitido verte desenvainar, tengo que preguntar si tienes algo de confianza en tus habilidades con la espada. Los conociste entonces, ¿no? Caballeros que actuaban altos y poderosos porque habían vuelto de la guerra. Apuesto a que tú estuviste todo el tiempo escondido en la retaguardia, ¿no? Los otros aprendices no pudieron quedarse en silencio. Hey tú, estás siendo muy rudo, ¿sabes? Joseph, a pesar de todo, les prestó atención mientras seguía. En primer lugar, si tu gloria en la guerra es tan genial como se rumorea, entonces, ¿por qué estás recluyéndote en un lugar como este? Mirando al alumno que le había lanzado tales palabras a su rostro, Crowley simplemente dijo: si no te gusta algo, eres libre de irte. Ahora bien, como he dicho, todo el mundo os podéis retirar por hoy. Y ahora me marcho. Una vez sus palabras salieron de la boca de Crowley, la cara de Joseph se torció en una mueca, como si hubiese confirmado sus sospechas. Era una expresión que estaba diciendo que había expuesto los verdaderos colores de Crowley. Hey, no corras tan deprisa, cobarde. Desenvaina, fue lo siguiente que dijo Joseph. Entonces desenvainó la suya y apuntó a Crowley. El movimiento estaba muy practicado, de acuerdo con las enseñanzas básicas. Por lo que parecía, el chico no mintió sobre el haber terminado con los conceptos básicos. Tal vez su familia dejaba que su dinero hablase por sí, y tenía un tutor privado para enseñarle. Pero al final, la espada del muchacho, vuelta contra él, no pudo hacer que Crowley sintiese nada que se asemejase al miedo o intimidación. Solo era pequeñez y fragilidad, y ni siquiera podía comenzar a comparar al odio abrumador de los paganos que les atacaron a él y a sus compañeros de vuelta a la tierra de Egipto. Los otros aprendices estaban viendo a Joseph y Crowley con la respiración bateada. Parecía que no podían evadir esto sin mostrar algo. Ah. No tengo opción entonces, Crowley resumió con un suspiro y puso su mano sobre la espada en su cadera. Joseph sonrió. Mostraré quién eres realmente, falso mentor. Cuando Joseph osciló su espada, Crowley dio un paso atrás con su pie derecho y desenvainado su espada, golpeó la hoja de Joseph con la propia. Incapaz de soportar la fuerza del impacto, Joseph perdió el agarre de su espada y ésta salió volando. Joseph dejó escapar un suspiro de sorpresa cuando Crowley hizo descender su espada sobre su cabeza, deteniéndose a pocos centímetros de la nariz del chico. El viento que creó su hoja su arco descendente hizo que el bien recortado flequillo de Joseph revolotease. Joseph no pudo mover un dedo, solo pudo soltar unos pequeños gemidos. Mirando con amabilidad a su descarado estudiante, Crowley dijo: si fuera un combate real, estarías muerto. Esto es porque lo básico es tan importante. Pero bien, tienes la aptitud, así que puedes hacer lo que yo no hice a tiempo. Con esto, Crowley lentamente envainó la espada. Joseph débilmente se hundió en la tierra donde se encontraba, esforándose solo para levantar la cabeza para mirar hacia Crowley. Ese sensei. Crowley rió. Tranquilo. Por hoy, vete. Nos veremos de nuevo mañana. Los otros aprendices también responden con un sí, señor, en voz tan alta que era difícil creer que pertenecían a los mismos niños de antes. Dándoles una sonrisa irónica, Crowley volvió a sentarse en su silla. Esta silla era también la culpable de que se quedase dormido en medio de una sesión de práctica. Era barata y tendía a ser inestable y tambaleante. Era eso lo que le calmaba para dormirse en poco tiempo. Bueno, solo terminó viendo el mismo mal sueño de nuevo. Después de decir adiós a Crowley, los alumnos empezaron a irse. Una vez que todos ellos abandonaron el recinto, Crowley, meciéndose en su silla, alzó los ojos al cielo. Era un día muy claro, con buen tiempo, perfectamente adecuado para tomar una buena siesta. Dio un pequeño bostezo y cerró los ojos. ¿Iba a terminar viendo ese sueño otra vez? No estaba descansando suficiente últimamente debido a ello. En ese momento,
volvió a oír los sonidos de sus estudiantes, que estaban creando una conmoción. Él aguzó el oído para escuchar lo que decían. Hey, esa persona de uniforme. Debe ser un caballero templario, ¿no? ¿Qué estará haciendo un templario en una escuela de entrenamiento en las afueras de la ciudad como esta? Hey, mejor callaros, chicos. Esa persona es el señor Gilbert Chartres, y hay rumores que dicen que es el candidato para ser el próximo maestro de la orden. Alguien dijo. Con esto, todos los alumnos quedaron en silencio instantáneamente. Crowley solo inclinó su cabeza, sin moverse. Gilbert Chartres. Ese nombre le traía recuerdos. Pertenecía a un caballero que tomó un camino en esa guerra, diferente al del Crowley, eligiendo marchar hacia donde se concentrasen el poder y la autoridad, en lugar de pasar sus días en una casa en ruinas en un pueblo en el medio de la nada. Crowley miró al joven que apareció en el terreno de prácticas. Si recordaba bien, el hombre tendría 24 años ahora, un año más joven que él. Tenía el pelo rubio y ojos azules bien afilados. Una voluntad fuerte se podía sentir en la rectitud perfecta de la espalda. Dios sigue vivo en su corazón, incluso después de haber pasado por esa guerra, Crowley se preguntó de repente. Después de haber terminado de tejer su camino entre los estudiantes, Gilbert fue directamente hacia donde estaba sentado Crowley. En comparación con el año anterior, había adquirido un aire más digno que él. Los alumnos lo miraban con los ojos llenos de reverencia y respeto, así que era muy diferente de la forma en que normalmente miraban a Crowley. De hecho, si tuvieran que admirar a alguien, sería mejor si admirasen a un hombre como Gilbert, pensó Crowley. Después de todo, el propio Crowley había comenzado a perder algo muy importante en esa guerra. Gilbert se paró ante donde estaba sentado Crowley y se dirigió a él. Ha pasado mucho tiempo, señor Crowley. Los estudiantes, quienes miraban la escena desde la distancia, empezaron a crear una conmoción de nuevo, haciendo que Crowley pensase que quizás necesitaba empezar su educación desde los conceptos básicos de las costumbres y la mentalidad de un caballero más que de la espada. Mirando hacia Gilbert, dijo: Ovial, señor, Gilbert. En estos días, eres un hombre mejor que yo. Pero Gilbert no tuvo en cuenta su respuesta y continuó. Señor Crowley. ¿Por qué ya no acudes a la iglesia? Parecía que no tenía intención de dejar pasar los trámites en un corto plazo. Él siempre fue así, siempre inflexible si creía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero esa fue la razón precisa por la que seguía creyendo en Dios, incluso en ese horrible campo de batalla. Una sombra de preocupación nubló la expresión de Gilbert cuando le preguntó. Incluso desde esa guerra, dejaste de venir a la iglesia. Naturalmente, conozco el sentimiento, también, y lo entiendo. Muchos de nuestros camaradas cayeron en esa guerra. Nos hizo doler el corazón, y algunos también perdimos cosas importantes, su fe. Sí, y yo soy uno de ellos, Crowley pensó para sí mismo. Empezó a perder su fe, lo sabía. Pero no eres así, señor, estoy seguro. Salvaste a muchos de nuestros camaradas. Incluyéndome a mí, por supuesto. Si no fuera por ti, yo. Pero Crowley lo interrumpió. No fui yo quien te salvó. Fue Dios, Gilbert, porque él vio cómo inquebrantable era tu fe. Una sonrisa amarga amenazó con torcer sus labios ante lo ridículas que eran estas palabras saliendo de la boca de alguien como él, alguien que había comenzado a perder su fe en Dios. Sin embargo, Gilbert respondió, sin dejar de mirarle fijamente. Incluso si eso solo significa que tú, otro superviviente de esa guerra, eres también otro elegido por nuestro Señor. Carezco demasiado de eso. Señor Crowley. Si no tienes nada más que tratar conmigo, me retiro. Crowley se levantó de su silla rota. Se sacudió de nuevo cuando lo hizo. Su pata trasera izquierda necesitaba ser reforzada, o la silla seguiría balanceándose, y se estaría arriesgando a cabecear en un momento inadecuado de nuevo. Se fijaría más tarde, decidió. De espaldas a Gilbert, estaba a punto de entrar, cuando Gilbert comentó. Los caballeros templarios están buscando a otro digno caballero para convertirse en el próximo maestro. Ahora, esto parecía ser lo que le llevó hasta Crowley.
Se volvió hacia él. He oído decir a mis alumnos antes que eres el candidato a maestro. Felicidades. Gilbert miró a Crowley. Me gustaría recomendarte para el puesto. Nuestros camaradas estarán de acuerdo conmigo. Si solo vinieras a la asamblea. Pero Crowley solo alzó sus hombros. No soy digno. Tus logros en esa maldita guerra brillan tanto que no es una exageración llamarlos excepcionales. Teniendo la noble intención de sacrificarte por el bien de tus compañeros en tu corazón, has salvado a un gran número de ellos. Poner en riesgo tu vida, matando a legiones de enemigos. No puedo pensar en alguien que podría ser más digno que... Pero Crowley se rió. Sacrificándome, Si el gran hombre que dices, entonces ¿por qué no hago algo bueno por mi autosacrificio y muero aquí? Porque aún estoy viviendo sin preocupaciones en este mundo. Porque nuestro Señor te ha escogido. Jajaja. Crowley estalló en risas. No podía imaginarse como un elegido del Señor, no importaba cuánto lo intentara. En todo caso, lo que vio no era Dios, sino el diablo. En las batallas para recuperar Tierra Santa, mató y mató a paganos, la justicia volando en nombre de Dios, pero al final, nunca vio ni siquiera un atisbo de él. Lo que vio fue un atisbo del diablo. Por alguna razón, en ese campo de batalla, terminó viendo un monstruo que succionaba sangre humana. Aunque ahora, más de un año después, y viviendo cada día en paz, se había vuelto imposible determinar si lo que había visto era real o una alucinación. Pero incluso si era un producto de su imaginación, allí y entonces, en ese lugar donde al que necesitaba era Dios, en quien creyó tanto, no pudo ver siquiera un atisbo de él. Es por eso que Crowley reiteró. En cualquier caso, no soy digno. La siguiente pregunta de Gilbert fue: entonces, ¿quieres que me crea que enseñar a los niños la noble esgrima en esta ciudad apartada es en lo que se basa tu valor? Crowley lanzó una mirada a sus estudiantes, viendo a dos de ellos de lejos, y respondió: a diferencia de mí, estos niños tienen un futuro, y les enseño una tarea importante. Ante esto, con el fastidio coloreando su tono, Gilbert se opuso. Por favor, no te escapes. Tienes un digno deber que cumplir. Fue la segunda vez en el día que le dijeron que no huyera. Y casi inmediatamente después de que un alumno suyo, Joseph, le lanzó a la cara un «no te escapes, cobarde», también. Es cierto que podrían haber estado en lo cierto, y él podría haber estado huyendo durante todo este tiempo. Desde ese campo de batalla. Desde esa pesadilla. Desde la muerte de sus compañeros. Ya no podía escapar de la debilidad de su propio corazón, que terminó viendo al diablo a pesar de que a quien tan desesperadamente buscaba era Dios. Señor Crowley. Los templarios te necesitan, nuestro héroe. Ellos solo quieren usar el estandarte de un héroe, ¿no? Y no me siento como para intrometerme en la pequeña política. No, esa no es la razón. Necesitamos tu fuerza para administrar la justicia. Porque tal es la voluntad de nuestro Señor. Antes de que pudiera comprobarlo él mismo, espetó Crowley. Escucha, Gilbert, el nombre del Señor no debe ser usado en vano. Por alguna razón, la cara de Gilbert al instante se iluminó. Sabía que no habías perdido tu fe. Crowley frunció el ceño. Con un pequeño suspiro, tocó el rosario en el cuello de manera que Gilbert no se diera cuenta. Se preguntó por qué todavía lo tenía colgado de su cuello si realmente había perdido a Dios. Señor Crowley. Gilbert lo llamó de nuevo, y Crowley levantó la cabeza para decirle: necesito irme. Señor Crowley. Seguiré viniendo aquí todos los días hasta que digas, sí. Es una gran molestia. Te llevaré de nuevo al centro de la escena, Señor, de la misma manera que me salvaste en esa guerra. Sin hacerle caso, Crowley se alejó. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. La casa de Crowley, rehecha en la escuela de entrenamiento, estaba siempre limpia, ya que una vez a la semana, una criada venía y se hacía cargo de las tareas domésticas y la limpieza. Para empezar, no estaba en la naturaleza de Crowley dejar enredarse. En cuanto a las cosas que hacía, daba paseos,
leía y hacía algún tipo de entrenamiento necesario para no oxidarse con la espada. Sus comidas eran proporcionados por sus vecinos. Poco después de que haber comenzado a vivir aquí, atrapó a 3 ladrones que trataron de irrumpir en una casa 3 puertas más abajo de la suya, y desde ese incidente, sus vecinos, comprendiendo las tribulaciones a las que se enfrentaría un hombre que vive solo, se turnaron para prepararle alimentos. Es decir, le servían comidas domésticas a cambio de este tipo de protección. Así, no había ropa o platos que lavar, y no había necesidad de preparar comidas para sí mismo. Con todo, la vida aquí era cómoda, y él podría pasar sus días tranquilamente sin tener que mantener las apariencias o ser arrastrado en contiendas internas de los caballeros. Sentado en la mesa de comedor, Crowley reflexionó sobre lo que pasó hoy. Más lo que dijo Gilbert. Sobre su intención de recomendar a Crowley como un candidato para el puesto de maestro. No tenía idea de cómo todo se redujo a eso, pero probablemente fuese debido a un cierto juego político. En cuanto a sus calificaciones, recomendar a Crowley ciertamente no fue una mala elección. Entre la nobleza, la casa Oxford donde nació no era de ninguna manera una familia de clase baja. Como tercer hijo, no tendría fortuna o heredaría tierras. Esa fue la razón por la que tomó el camino de ser un caballero de Dios, para empezar, con la esperanza de ganar honor en la batalla, y si llegara a convertirse en el maestro y su objetivo era subir aún más, necesitaría en cierta medida, de conexiones horizontales. Fue entonces cuando el nombre Oxford entraría en juego. Si fuese escogido como candidato a maestro, su padre estaría contento, también, sin duda. Después de todo, en la actualidad, los templarios estaban cada vez más y más involucrados en todo tipo de políticas complejas e incluso comenzaban a tener una mano en los asuntos de finanzas. Crowley comenzó con el guiso frío y el pan dejados para él en la sencilla mesa de comedor. Era la hora del almuerzo, sin embargo, por extraño que parezca, no tenía apetito. Tal vez porque se quedó dormido antes, cuando en realidad no debería. Pero si no terminase toda la comida, la matrona del vecino que lo preparó seguramente se enojaría con él. ¿Debo comer entonces? Él solo tomó el pan en la mano, cuando una voz enérgica de niño gritó su nombre en el patio. Señor Crowley. Crowley movió los ojos a la fuente de la voz. Voy a entrar, señor Crowley. Con eso, la fuente atravesó la puerta, sin esperar su permiso. Era un muchacho alegre de aproximadamente 15 años. Su estatura era pequeña y completamente apta para un caballero, pero llevaba una túnica larga de color marrón claro con la cruz roja en el pecho. Era José, un escudero. Una vez que había regresado de la guerra, Crowley disolvió inmediatamente al grupo de caballeros bajo su mando, pero hace más de medio año, José le fue asignado y resultó ser un dolor en el cuello porque no importaba cuántas veces Crowley le dijera que no viniese, vendría todos los días sin ser invitado independientemente. Señor Crowley. Gracias por la supervisión de las sesiones de práctica de la mañana de hoy. En respuesta a eso, le informó Crowley. Lo siento, José, no compartiré mi almuerzo contigo. Nunca lo esperaría, señor, es por eso que ya he comido cuando vine aquí. Y recuerdo claramente decir que no vinieras aquí más. Bueno, yo no puedo hacer eso, señor. Mis órdenes son que he de seguir y servirle a usted, señor Crowley. Nada bueno saldrá de estar al lado de alguien como yo. Pero por alguna razón, José le dio una mirada de triunfo. Estoy absolutamente seguro de que eso no es así. Servir al señor Crowley Oxford, el héroe de las cruzadas, es un gran honor que mi humilde persona no merece, dijo con una sonrisa increíblemente brillante y soleada. Perdiendo esta ronda, Crowley sonrió con una sonrisa forzada. Pero ya lo había oído hoy y ya estaba saciado francamente con la charla de ser un héroe por un día. Por no hablar de que no se consideraba un héroe en primer lugar. Por lo menos, para un caballero templario, morir en la batalla se suponía el más grande honor. La entrega estaba fuera de cuestión, especialmente para los caballeros de mayor rango. Si es así, entonces solo estaba allí el honor por el comandante derrotado. Mientras tanto, José continuó con alegría. Hoy, también, estaba preguntando a otros caballeros supervivientes sobre sus hechos heroicos en la guerra que habían presenciado. ¿Puedo contarte lo que me dijeron? Por supuesto que no,
¿para qué necesitas preguntar? Por favor, permítame. No. Además, ¿por qué debería escuchar historias sobre mí de ti? Porque pensé que quizás se olvide. ¿Vas en serio? Pero José se veía muy serio. Siempre se esforzaba al máximo en todo. Creía en Dios desde el fondo de su corazón, encontrándose con la esperanza en la orden del Temple y reverenciando a su amo, Crowley, sin fin. Todos los escuderos en estas zonas eran de familias no nobles. José no era la excepción, siendo de una familia pobre, como Crowley o yo. Habiendo venido de un mundo donde la palabra honor no existía, puso su vida en peligro por el honor y el orgullo. Eran niños como él los que estaban muriendo en ese campo de batalla en masa como moscas. Pero ni una sola vez Dios, en el cual los niños de corazón puro creían tanto, les había sonreído. Ni una sola vez, a nadie. José dijo: en ese caso, por favor, permítame que le cuente la historia de sus hechos heroicos durante la cena. ¡Qué dolor! Vete a casa por la tarde por lo menos. Entonces, señor, ¿tiene algún plan para la tarde? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle? Nada en lo que fuera a necesitar tu ayuda. Entonces, señor Crowley, ¿qué va a hacer en la tarde de hoy? HM estaba a punto de salir y comprobar si algo turba la paz pública. Ya no podía seguir con la comida. Así que José, terminemos por hoy y vuelve a casa ya. Pero José no estaba dispuesto, disparando con entusiasmo la sopa sobre su rostro. Ya veo. Nada menos de usted, señor Crowley. Dicen que proteger la paz pública es el trabajo más importante de un caballero. Por favor, permita que lo acompañe. Así que iba a acompañarlo, Crowley suspiró. Ah. Y su mano se lanzó sobre el rosario en el cuello de nuevo. Fue la fuerza de la costumbre. Para que su corazón fuera uno con Dios. Siempre con Dios. Antes de la guerra, él no tenía ninguna duda de que Dios vivía en su corazón, así que... Diamante negro, diamante negro, diamante negro. La gente en las calles no pasaba a su lado sin agradecerle. Señor caballero. Señor templario. Gracias por hacer sus rondas. El que respondía a esos saludos fue José, alzando el pecho con orgullo y mirando a Crowley con reverencia. Esa mirada era molesto como el infierno. Por eso Crowley, mirando hacia él, comentó: está siendo molesto, José. Pero yo no he dicho nada. El estado de ánimo que estás creando es molesto. Entonces me disculpo. Con esto, se quedó un paso atrás. Su siguiente comentario fue hecho de espaldas a Crowley. Pero tengo que decir que es popular como siempre, señor Crowley. La respuesta de Crowley fue: eso es porque estás usando ese uniforme vistoso. Normalmente, no muchas personas me llaman. Aunque Crowley siempre llevaba una espada, por lo general su modo preferido de vestir no hacía evidente que él fuera un caballero. Y casi nadie sentía la necesidad de decirle nada entonces. Así de diferente era la actitud de las personas, dependiendo de si veían el uniforme o no. El nombre de la Orden del Temple parecía estar ganando peso por día. José se opuso por su parte. Disculpe, pero estas personas no están yendo por mí, aunque en realidad esté usando el uniforme, sino para usted, señor Crowley. Es probablemente debido a que existe una brecha insalvable en cosas como la majestuosidad y la dignidad entre nosotros. Ruego a Dios todos los días para llegar a ser alto y musculoso algún día, como usted, señor Crowley. ¿En serio oras por algo así? Crowley no pudo evitar preguntar de forma impulsiva. José se tomó un permiso para caminar a su lado de nuevo cuando respondió: sí. Este es mi sueño. Esta mañana, oraba en la iglesia para ser como usted otra vez. A continuación, miró hacia Crowley y le preguntó: señor Crowley, ¿cuándo va a misa? ¿Yo? Sí, señor. Ahora que lo pienso, no le he visto en la iglesia. Podría ser que cuando uno se convierte en un gran caballero como usted, se asiste a la misa en algún otro lugar especial.
Crowley tocó el rosario en el cuello antes de contestar. Hice mi cuota en ese campo de batalla, por lo que ahora Dios está harto de tener que mirar mi taza. En ese campo de batalla. ¿Quiere decir cuando usted participó en las cruzadas? José trató de controlar su voz, pero sus ojos adquirieron una calidad estrellada que era imposible pasar por alto. Ahora eso no es un buen tema de conversación, pensó Crowley. José por su parte hizo su siguiente pregunta. ¿Qué oraba cuando usted estaba en el campo de batalla? En ese momento, Crowley trató de recordar qué era lo que él oraba en ese periodo. Bueno, no había nada noble, solo deseos egoístas que son embarazosos para decir en alto, como poder sobrevivir y que las flechas me evadiesen. El Señor concedió su deseo, entonces. Después de todo, mató a un gran número de paganos en Egipto y fue capaz de convertirse en un héroe, señor Crowley. Allí estaba de nuevo, la palabra, héroe. Era como todo el mundo, y su madre no podía vivir sin decir héroe, en la actualidad. Crowley respondió. He perdido la guerra sin embargo. Tal vez porque estaba demasiado débil, o no oré lo bastante. Usted definitivamente no es débil, señor Crowley. Y estoy seguro de que esa derrota es una prueba enviada por nuestro Señor. Es porque el Señor le ama tanto que deseó concederle la oportunidad de entrenar y crecer aún más. Esa era una visión muy similar a la de un caballero. Podría haber sido mejor tener que entrenar a José que a su pupilo, Joseph. Crowley se rió y acarició la cabeza de José. ¡Qué dolor! Sin duda serás un buen caballero, José. ¿Erré realmente, señor? Crowley se rió al ver el rubor de José y la felicidad ante el cumplido. ¿Hubo un momento en que él también ardía con tal pasión por los ideales? No podía recordar más. Después de caminar por las calles por un tiempo, una multitud se reunió en la entrada de una estrecha callejuela. La gente del pueblo con cautela escudriñó el callejón desde la distancia. Señor Crowley, ¿cree que algo pasó? Vamos a comprobarlo. Sí, señor. Ambos se acercaron. Abriéndose paso a través de la multitud, Crowley llegó al frente, directamente ante la puerta de entrada al callejón. No estaba oscureciendo, pero el callejón estaba oscuro y sucio, con una atmósfera misteriosa en su interior, como si una puerta al infierno se hubiese abierto. Detrás de Crowley, José comenzó a cuestionar a los espectadores reunidos. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Un hombre de mediana edad le respondió. Oh, señor caballero. Lo sentimos, pero no sabemos realmente nada. Entonces, ¿por qué estáis aquí hacinados si no lo sabéis? Ah, bueno, señor caballero. Será mejor no ir allí, sin embargo. He oído que hay algo aterrador allí. ¿Algo aterrador? ¿Qué exactamente? Un monstruo. Un tipo que mata a la gente al chupar su sangre. ¿Sangre? En otras palabras, ¿un asesinato se llevó a cabo? Así es, señor. José apartó a la multitud para estar al lado de Crowley. Parece un asesinato, señor Crowley. Crowley asintió, luego pasó directamente al callejón. Ah, señor Crowley. José trató de ir tras él, pero Crowley ordenó. Dile a todos que se mantenga alejados de este lugar por un tiempo. Voy a ir a investigar. Hueva, exclamó un hombre. Crowley no respondió. José tomó la palabra en su lugar sin embargo. No se preocupe y deje al señor Crowley Osford. Para que lo sepa, el señor Crowley es un cruza. José. Sí, señor. Cállate. Mis disculpas, señor. De todos modos, todo el mundo, como he dicho, deje al señor Crowley y manténganse alejados de este lugar. Pero una mujer propuso una excepción. Señor caballero, es peligroso ir solo. Ese monstruo ya ha matado a varias personas. Ella se estaba dirigiendo claramente a Crowley. Volvió la cabeza para mirarla. A diferencia de la otra gente de la ciudad, estaba escasamente vestida.
Probablemente una prostituta. Su ropa dejaba ver una buena parte de sus piernas y sus amplios pechos al aire. Era muy bonita. Su piel tenía un tono bronce, por lo que parecía que su linaje tenía algo de sangre extranjera mezclada. La mujer parecía estar al borde de las lágrimas mientras explicaba. Es un monstruo que solo tiene como objetivo a las mujeres como yo. Él ya ha matado a muchos de nosotras. Si algunas de vosotras fuisteis asesinadas, entonces, ¿por qué nadie hace nada? Porque nadie levantaría un dedo por unas prostitutas asesinadas. Sin embargo, en los últimos 6 meses, 30 de nosotras fueron asesinadas por ese demonio de la noche. Incluso le dieron un nombre ya, el demonio de la noche. De hecho, si alguien mató a 30 personas en una ciudad, podría tratarse de un monstruo. Matar a gente en una ciudad convertiría a uno en demonio. Sin embargo, si los matara en el campo de batalla, uno sería aclamado como un héroe. La mujer llamó a Crowley de nuevo. Es por ello que no debe ir solo. Pero Crowley la interrumpió con una sonrisa. Gracias por la advertencia. Pero, la mujer no se dio por vencida, y se puso histérico a José. Hey, usted está pasándose de la raya, prostituta. ¿Tiene alguna idea de quién es esta perso? José. Haz tu trabajo. Crowley lo interrumpió con dureza, dejando que parte de la rabia se notase en su voz. Oh. José se quedó sin aliento, abriendo y cerrando la boca varias veces como un pez antes de levantarse con una torpe disculpa y proceder a espantar a los curiosos. Crowley entró en el callejón. En el momento en que entró, un hedor con el que estaba muy bien familiarizado al estar en ese campo de batalla, asaltó sus sentidos. El olor de la sangre y la muerte. Las escenas de batalla resucitaron en su memoria de nuevo. Escenas de montañas de cadáveres, tanto de sus compañeros como de los paganos. Yendo más lejos en el callejón, pronto se encontró un cadáver. Pertenecía a una mujer, postrada en el suelo. Era evidentemente una prostituta. Estaba desnuda, y su garganta, abierta. Pero... ¿por qué no hay más sangre? En el suelo y en la pared junto a él había rastros de sangre, probablemente las salpicaduras desde el momento en que el asesino cortó la garganta de la víctima, pero para alguien que fue asesinado degollado, la cantidad sobrante de sangre no era en absoluto suficiente. No sería extraño encontrar un charco de sangre en el suelo en tales circunstancias, pero no había ninguno. Crowley se acercó al cadáver. Agarrándola por el pelo, levantó la cabeza de la víctima para echar un vistazo a su cara. Murió con una mirada de terror retorciendo sus rasgos. ¿No había sangre goteando de la herida? Muy poca sangre alrededor en general. ¿Fue su sangre drenada de alguna manera? Murmuró para sí en voz baja. Dejó que la cabeza de la mujer cayera de nuevo al suelo, se levantó. Esta mujer no era la única víctima. Otras 7 personas estaban contra la pared como si fuera un juego. Las piernas atadas con una cuerda, 7 cadáveres fueron colgados boca abajo por los pies. Todos tenían sus gargantas abiertas, como cuando alguien degüella a una liebre. A menos que algo como un barril recogiese expresamente la sangre, unos grandes charcos se formarían debajo, sin duda. Lo que significaba que el asesino tenía la intención de recoger la sangre y llevársela. ¿Pero para qué? Cuando Crowley pensaba en ello, su mente repitió una memoria del campo de batalla de nuevo. El último recuerdo que tenía, de un diablo. El hermoso diablo que succiona sangre del cuello de su víctima humana con una expresión embelesada en el rostro. Pero eso tenía que ser una alucinación. Ese campo de batalla sangriento debilitó su corazón y Dios lo dejó, por eso terminó viendo aquella ilusión. En realidad, no pueden existir monstruos chupadores de sangre. Sin embargo, esto es, susurró Crowley y sintió su mano moverse para alcanzar el rosario en el cuello, como si estuviera en busca de ayuda, pero en ese momento, una voz vino de detrás de él. Ope. Este olor es horrible. Dijo José, caminando hasta Crowley. Levantó los ojos para mirar a los cuerpos colgados, le preguntó, ¿qué demonios es esto? Cadáveres, obviamente. Respondió Crowley. Sí, puedo ver eso, señor. Horrible, no puedo soportar este hedor. Estoy impresionado de que pueda aguantar tanto,
señor Crowley. ¿Hedor? Bueno, me he acostumbrado a estar rodeado de cadáveres, por lo que... ¿Es eso algo a lo que uno pueda acostumbrarse? Es decir, señor Crowley, por usted. Voy a aprender de usted, señor. Crowley no tenía ni idea de lo que estaba pasando por la cabeza de José, pero el muchacho trató de tomar una respiración profunda, solo para ahogarse inmediatamente. Al verlo toser, Crowley terminó por dejar salir una risa involuntaria, a pesar de las circunstancias trágicas. José era un niño muy puro. A decir verdad, Crowley no quería que él pusiera un pie en cualquier campo de batalla. Este niño, con su diminuta estatura y dulzura, simplemente no estaba hecho para luchar. Si alguna vez tenía que ir a la primera línea, se convertiría en un cadáver maloliente de un camarada en algún momento. En la batalla, Dios no era amable con los débiles. En cuanto a los cuerpos muertos en suspensión, José preguntó con una voz llena de temor. ¿No será este el hacer de una bruja o algo similar? De hecho, la escena del crimen apestaba a magia negra. Al igual que algunos rituales de los que adoraban al diablo. Diablo, el demonio chupasangre. Tal vez sería mejor tener el acuerdo de los templarios con esto. ¿Debo ir a informar de ello, señor? Sí, voy a decir que cuento contigo para eso. Por supuesto, señor. Estaré de vuelta pronto. José se apresuró a salir del callejón. Mientras tanto, decidiendo si comprobar la existencia de alguna pista que pudiera haber sido dejada en la escena, Crowley estaba a punto de examinar los cuerpos cuando otra voz sonó detrás de él. ¡Guau! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esta magnífica vista? La voz se reía y era extrañamente impertinente. ¿Uno de los templarios podía ser tan rápido? A pesar de que difícilmente podría ser el caso, teniendo en cuenta que José salió del callejón hace tan solo un momento. Crowley se dio la vuelta y se encontró a un hombre extrañamente encantador de belleza casi etérea allí. Tenía el pelo largo plateado y su piel estaba pálida, casi traslúcida, uno casi podía ver las venas a través. La ropa que vestía también parecía cara y hecha a medida. Ni siquiera los caballeros de más alto rango podían permitirse el lujo de usar ese tipo de ropa. Lo que quería decir que el hombre pertenecía a una familia de comerciantes prósperos, o... ¿Eres un noble? Cuando le preguntó esta cuestión, el hombre dio otra risa y, mirando a Crowley, dijo: ¿Y tú debes ser el asesino? No muchos tendrían suficiente ánimo como para ser capaces de bromear en una situación como esa. Después de todo, este era un lugar con 8 cadáveres por ahí, y con todas las víctimas muertas de una manera preocupante y espeluznante. El olor pútrido a cadáver, colgando en el aire, hizo que incluso José, que se entrenó todos los días para prepararse para este tipo de escenario, casi vomitara. Y en un lugar como ese, este hombre se rió alegremente. Eso hizo que los nervios de Crowley se tensasen, ¿y si este tipo era el asesino? Como la posibilidad flotaba en su mente, los músculos de la mano derecha se tensaron, estaba listo para sacar la espada atada a su cadera en cualquier momento. Si el tipo era un militar experto, debería haberse recogido en ese pequeño movimiento. No, Crowley se aseguró de que fuese lo suficientemente prominente para que el otro se diera cuenta. Si el culpable era él, entonces Crowley haría rodar su cabeza y se haría con ella. Cualquier contracción sospechosa del individuo, y la espada de Crowley lo decapitaría. Crowley ya había visualizado la acción en su mente. Pero el hombre hermoso delante de él no mostró ninguna reacción a la tensión en los músculos de Crowley. Indefenso y con su guardia baja, aparentemente por completo, cambió su atención a los cuerpos colgados. Bueno, con tu altura y cuerpo templado a fondo, puede ser posible que levantaras los cadáveres así, pero para mí, está fuera de cuestión. Además, incluso sería mucho trabajo colgar todas 7. Si fueras el asesino, ¿cómo demonios lo hiciste? Preguntó. Las palabras sonaban como si el hombre tratara de demostrar su inocencia. Y tenía razón, la tarea parecía bastante imposible de lograrse por sí solo. Incluso si uno lo lograse, necesitaría una cantidad considerable de tiempo, y el hombre, con la estatura y cuerpo que tenía, no se veía para ello. No era igual si su altura era baja, pero era delgado y no parecía haberse sometido a ningún tipo de entrenamiento físico. Crowley, relajado, dijo: Si yo fuera el asesino,
ya estarías muerto. Entonces, ¿quién eres? Un caballero. Un caballero templario. Mi nombre es Crowley Osford. Cuando Crowley presentó a sí mismo, el hombre levantó la mirada hacia él y poco a poco lo miró con los ojos mostrando, por alguna razón, felicidad. Luego dijo: Crowley-kun, de la casa Osford, ya veo. Muy bien, recordaré tu nombre. Así que sabía de los Osfords. Parecía que realmente era un noble. ¿Y quién eres tú?, preguntó Crowley. El hombre hermoso dio su nombre. Ferit Basei. Soy, en efecto, de descendencia noble, pero solo un aristócrata rural, así que no hay necesidad de ser tan amable conmigo. También eres de la misma ascendencia noble, después de todo, ¿no? Crowley se rió. Sí, pero yo no soy más que el tercer hijo sin nada que heredar. Sin embargo, Ferit se rió de eso también. Entonces, digamos que yo soy el tercer hijo también, y prescindiremos de las cortesías, Crowley-kun. Ah, y me puedes llamar simplemente Ferit-kun, también. Un hombre de trato fácil. Crowley no respondió, sino que planteó una pregunta en su lugar. Si no es mucho preguntar, ¿qué haces aquí? Estoy aquí para matar a una mujer o dos, por supuesto. Ferit respondió gratamente. Crowley se quedó mirando a Ferit, y este rió. ¿Qué? ¿Tengo que contestar en serio? Si es posible. Interrogándome ya, ¿verdad? No, esa no fue mi intención. Pero bueno, no hay más que una razón por las que uno iría a un lugar con prostitutas. Estoy aquí para comprar una mujer. ¿O eres de los que prefieren predicar a las prostitutas, Crowley-kun? ¿Qué grado de enfermedad?, comentó Ferit, demasiado divertido. Crowley estaba empezando a pensar que, además de ser tolerante, el hombre también era algo molesto. Creo que no tienes negocios aquí, teniendo en cuenta que existen burdeles apropiados para los nobles. Sin darse cuenta, terminó perdiendo parte de su cortesía. Ferit sonrió a eso. Y yo creo que no eres diferente tampoco. Cualquiera podría aburrirse a muerte si tuviera que comer la misma comida todos los días, ¿no? Bueno, yo no sé nada de eso. No creo en las mujeres. ¿Eres virgen entonces? Crowley no se dignó en darle una respuesta. Pero Ferit continuó, con una amplia sonrisa todo el tiempo: no, eso no es posible. Con ese cuerpo y esa cara, de ninguna manera las mujeres te dejarán en paz. Con eso, Ferit llegó a tocar el pecho de Crowley. Pero Crowley le cogió por la mano antes de que pudiera. Era una mano delgada, parecía que fácilmente podría romperla si quisiera. Pero Ferit solo continuó. Por no mencionar, la fuerza irresistible de un caballero templario. Tras inscribirse, todos tomáis el juramento de pobreza honorable, castidad y flexibilidad, pero en realidad te estás ahogando en dinero, mujeres y... avaricia, ¿no? Las mujeres con las que duermes no son las que se encuentran en este barrio pobre, sino de la nobleza, ¿es así? Crowley fulminó a Ferit. ¿No está siendo un poco demasiado familiar? Lo soy. Eres un sodomita, ¿verdad? Te acabo de decir que estoy aquí para comprar una mujer. Crowley alejó la mano de Ferit y puso un poco de distancia entre él y el hombre. Luego dijo: en cualquier caso, este lugar está fuera del negocio ahora. Todas las mujeres están muertas. Ferit dio otra risa alegre. Es cierto, no parece que vaya a conseguir algo hoy. Pero bueno, esto podría ser mi oportunidad de probar a hacerlo con un cadáver. Diciendo algo tan ridículo como eso, se puso en cuclillas junto al cadáver tendido en el suelo, a punto de llegar a ella. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Crowley. Ferit empujó con un dedo la herida abierta en la garganta de la víctima. El sonido del silencio llenaron el espacio mientras buscaba dentro de la herida. Es un monstruo, pensó Crowley, pero dadas las circunstancias, era mucho más preferible tratar de obtener alguna información de un hombre que podía mantener su ingenio sobre él a pesar de la situación en lugar de ir por la gente del pueblo impulsada por supersticiones y temblando de miedo por un monstruo desconocido,
por lo que Crowley continuó su interrogatorio. Tú. Llámame Ferit-kun. Está bien, Ferit-kun, ¿eres un visitante frecuente de estas partes? Se podría decir que sí, en los últimos meses por lo menos. Entonces, ¿sabías que estos asesinatos se han llevado a cabo durante un tiempo? Más de 30 mujeres fueron asesinadas por ahora, por lo que he oído. Siento que he oído algo al respecto de una de las mujeres. Ahora que lo pienso, había una chica que me contó una historia ridícula en la cama sobre un monstruo chupasangre, un vampiro, que aparece de vez en cuando. No hace falta decir que no me lo creo. Pero tengo que decir que, después de ver esto, definitivamente estoy más abierto a creerlo. Respondió Ferit. ¿Creer que exactamente? Preguntó Crowley. Eso de que sí existen los vampiros. De ninguna manera. ¿Por qué no? Crees en la existencia de Dios, pero niegas la existencia de los vampiros. Esta afirmación era tan delgada como el hielo. Dependiendo de quién lo oyera, había una posibilidad de que Ferit fuese calificado de por vida como un hereje inmoral. Mirando hacia Ferit, Crowley le advirtió: es mejor que tengas más cuidado con este tipo de declaraciones. Oh. ¿Estás preocupado por mí, a pesar de que acabamos de conocernos? La cara de Ferit, mientras miraba hacia Crowley felizmente, era tan inocente que la ira de Crowley se desinfló. ¿Pero aún? Te aconsejo no decir esas cosas delante de otros templarios. Las circunstancias son altamente anormales, y tú añades más leña al fuego. Se sospechará de la participación de una bruja o adoradores del diablo. Así que si sabes lo que es bueno para ti, abstente de esas observaciones. Bueno, es otra historia si eres el asesino y fiel al diablo, sin embargo. Ferit dejó escapar una risa. Yo nunca. Soy un hijo de Dios, también. Incluso voy a la iglesia de vez en cuando. Mientras le estaba hablando a Crowley, sacó los dedos de la garganta de la víctima. En ese momento, una voz sonó detrás de ellos. Señor Crowley. Crowley volvió la cabeza. José estaba de vuelta, pero ninguno de los caballeros templarios lo acompañaba. Probablemente se precipitó de nuevo aquí por delante de ellos. Ferit comentó. ¿Quién es ese chico lindo? ¿Tu amante? Sin dignificar eso con una respuesta, preguntó Crowley, dirigiéndose a José. ¿Y? ¿Van a venir? Sí. Ellos estarán aquí dentro de poco. Ya veo. Mi trabajo aquí ha terminado. Oh, no. Todo el mundo se apresurará a venir para aprovechar la oportunidad de verlo, señor Crowley. Con mayor razón debía irse inmediatamente. Si los veía, ellos se limitarían a darle la lata una vez más diciendo lo mucho que querían que regresara. Es por eso que Crowley dijo. José. ¿Sí, señor? Voy a dejarte esto a ti. Haz que los templarios investiguen adecuadamente este caso. Pero... Haciendo caso omiso de sus objeciones, Crowley dejó a José al cargo y se dirigió a la salida del callejón. Ah, espera un momento. Me voy, también. Si no estás cerca, voy a ser un objetivo de la casa de brujas, dijo Ferit, siguiéndole, pero Crowley no le lanzó un solo vistazo. Se despidió un poco demasiado tarde, sin embargo. A la entrada del callejón, se topó con varios caballeros templarios. A la cabeza estaba Gilbert. Los otros también estaban en los rankings más altos de los caballeros con los que estaba familiarizado, y sus escuderos, alrededor de 20 personas. Era una gran reunión. La pregunta era, ¿todos vinieron aquí para capturar al adorador del diablo o para encontrarse cara a cara con Crowley? Gilbert se dirigió a él. Señor Crowley. Cuando oímos que estaba solicitando ayuda, llegamos corriendo a tu lado. Todos aquí son tus partidarios. Parecía que su motivo era lo último, después de todo. Crowley dijo. Ese no es el asunto. En este callejón, 8 mujeres fueron asesinadas. Por favor, encontrad y detened a los culpables. En ese momento, Gilbert se asomó al callejón detrás de Crowley.
He oído que los adoradores del diablo podrían estar involucrados. Ve a ver con tus propios ojos. Entonces, vayamos juntos. Pero Crowley negó con la cabeza. No, tengo que ir a otro sitio después. Señor Crowley, yo soy consciente de que esto es una mentira. No tengo ninguna intención de dejar que te escapas. Ferid eligió ese momento para salir de detrás de la espalda de Crowley. Bueno, esto es cierto, sin embargo he invitado a Crowley a la cena que tengo hoy en mi mansión. En el camino, nos vimos arrastrados a este asunto raro, sin embargo. Pero ahora que la orden del Temple está aquí, no hay nada de qué preocuparse. Oh, muchacho, me alegro de verte aquí. Ahora la gente del pueblo puede estar segura, y podemos llegar a la cena a tiempo. Dijo con una sonrisa. Crowley se preguntó si estaba tratando de ayudarlo. Gilbert se quedó mirando a Ferid, pero no dijo nada. Al instante observó la apariencia de Ferid y por la forma en que se comportaba, el hombre debía ser un noble. Ahora, Crowley-kun, vamos a ir, ¿de acuerdo? ¿HM? Seguro. Vamos, vamos. Ferid lo sacó de la mano. Con un movimiento de cabeza, Crowley le permitió, siguiéndolo. Al ver eso, Gilbert dijo. José. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudar, señor Gilbert? ¿Cuál es el deber de un escudero? Si su amo pierde su forma, es uno de los deberes de su escudero ponerlo recto, ¿no te parece? Gilbert le inculcó algo completamente fuera de lugar. Luego, dirigiéndose a Crowley, dijo, señor Crowley. Venga de nuevo con nosotros. Todos creemos que lo hará. Pero Crowley prefería no responder nada, fue tras Ferid en silencio. Junto a él, Ferid rió en voz baja, al comentar. Jaja, eres muy popular, Crowley-kun. Crowley miró a Ferid, que todavía le estaba tirando de la mano, con una mirada cansada. Caminaron así durante un corto periodo de tiempo, pero al tomar la primera curva, Crowley señaló con la mano libre de las garras de Ferid. Eso sería suficiente. ¿De verdad? Entonces, ¿qué te gustaría? ¿Qué? ¿Con qué puedo ayudarle? Preguntó Ferid sin vergüenza. Dando a Ferid una mirada que expresaba claramente cómo de harto estaba de todo esto, Crowley respondió. Bueno, sí, supongo. ¿Te sientes agradecido a mí todavía? No pido tu ayuda. Ajá. Es cierto. De todos modos, ¿qué vas a hacer ahora? Me voy a casa. Pero no se suponía que debías asistir a la cena de mi fiesta esta noche. No tienes ninguna fiesta esta noche. Y no estoy invitado de todos modos. Entonces, ¿te invito? Ven. No. ¿Por qué no? No quiero ir a la casa de un pervertido que acabo de conocer y que pega sus dedos en la garganta de los cadáveres. Eso suscitó otra risa en Ferid. Ja ja ja, lo hice porque tú no ibas a hacerlo, y ahora me estás reconociendo por mi esfuerzo. Con eso, Ferid aceleró el paso un poco y superó a Crowley, colocándose frente a él. A continuación, extendió su mano hacia Crowley, con la que había revuelto el interior de la garganta de la mujer. Levantando sus dedos manchados de sangre, hizo rodar algo entre ellos. Mientras lo hacía, un objeto parecido a una aguja de metal atrapada entre sus dedos se hizo visible. ¿HM? ¿Qué es eso? Preguntó Crowley. Ferid se encogió de hombros. Me pregunto lo mismo. No me digas que lo sacaste de la garganta de la víctima. Y creo que este es el arma del crimen. ¿Qué? No se puede simplemente hacer con eso. ¿Por qué no? No veo ningún problema. Tú y yo solo necesitamos resolver este caso por nosotros mismos, eso es todo. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Debido a que parece divertido? Ferid-kun, de todos modos, deberías dárselo a los templarios. Crowley insistió,
pero Ferit se limitó a reír. Multa. Aquí, es todo tuyo, caballero templario Kun. Dijo mostrando el objeto en forma de aguja Crowley. Vuelve allí y devuélvelo por ti mismo. Por supuesto, en caso de que así lo hagas, volverán a pedirte que vuelvas con ellos. Crowley hizo una mueca, haciendo a Ferit reír una vez más. Bueno, yo diría que, no tengas un palo en el barro y ven a cenar conmigo esta noche. Podemos hablar de qué hacer a continuación después. No, no hay nada que hacer a continuación. ¿Qué vas a querer con esto? Crowley preguntó de frente. Ferit, cuyos dedos estaban jugando con la aguja con agilidad, de repente se detuvo y lanzó una mirada valorándola. Luego dijo: hecho de plata. Hueco por dentro. ¿El culpable succiona la sangre de las víctimas o la vació a través de él? Así que nuestro vampiro que mató a 8 mujeres en ese callejón tiene colmillos de plata. Las palabras fluían de su boca. Ferit continuó: pero bueno, ninguna criatura tiene colmillos de plata que crezcan de forma natural, por lo que alguien se los hizo, entonces. Son muy pocos los artesanos pueden hacer un orificio pequeño en una aguja de plata, por lo que el que hizo esto debe ser un cazador famoso, sin duda. Este es el ángulo que podemos trabajar. Me encantan las cosas bellas, y por supuesto, tengo algunos conocidos entre los cazadores, por lo que debería pedirles quién podría estar lo suficientemente capacitado para hacer esto. Este hombre, que acabó todo eso en un solo aliento, tenía una mente con muchas luces. Crowley se dio cuenta. Él no metió los dedos en la garganta del cadáver por una perversión enfermiza. Era porque había llegado a la conclusión de inmediato de cuál era el lugar más probable para encontrar rastros de evidencias en aquellas circunstancias, si hubiese quedado alguna. ¿Puedo hacerte una pregunta?, preguntó Crowley. ¿Qué podría ser? Los otros cuerpos. Pero era como si Ferit se anticipase a la pregunta. No, no creo que ninguna prueba fuese dejado en los otros. Los 7 colgados fueron procesados de una manera controlada y fastidiosa. No quedó una sola gota de sangre. Ellos fueron colgados en intervalos perfectamente iguales, también. Al igual que una obra de arte. Es por eso que creo que el asesino es probablemente un tipo muy compulsivo. Jugueteó con la aguja entre los dedos una vez más antes de continuar. Pero cuando nos fijamos en el último cuerpo, había una salpicadura de sangre en la pared. Y la tierra se ensució un poco, también. El cuerpo ni siquiera fue izado. Poco riguroso. Así que es muy descuidado. No hay duda de que se produjo algún tipo de problema cuando el asesino estaba tratando con la última víctima. Tal vez ella puso una resistencia inesperada, o alguien los vio. En esos momentos, es muy fácil dejar accidentalmente algunas pistas. Así que decidí ir a la herida por si acaso, y, efectivamente, allí estaba. Lanzó la aguja a Crowley, y Crowley la cogió, mirándola por encima. Por su cuenta, puede que ni siquiera se hubiese dado cuenta de que la existencia de la aguja hueca en su interior, siendo tan pequeña la apertura. Preguntó de nuevo. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién eres tú? A esa pregunta, Ferit sonrió ampliamente. Soy tu amigo dulce y divertido. Respondió. Con un bicho raro me quedé atrapado, Crowley pensó para sí mismo. No tenía idea en qué estaba pensando el hombre. Para empeorar las cosas, este nuevo amigo era terriblemente inteligente. Los instintos de Crowley comenzaban a sonar de alarma, aún no muy alto, advirtiéndole de que asociarse con este hombre podría ser peligroso. Crowley sintió la necesidad de levantar la mano hasta el cuello. Pero allí, Ferit dijo de repente: probablemente deberías deshacerte de ese hábito de agarrarte al rosario como un chico corriendo a su mamá en busca de ayuda cada vez que te sientes incómodo, ¿no te parece? Pero la mano de Crowley ni siquiera se movió. Solo tensó los músculos de su brazo en respuesta a la urgencia, pero que aparentemente fue suficiente para que Ferit basara su comentario. Si el hombre podía notar algo como esto, entonces tuvo que reconocer también cuando Crowley estaba listo para sacar su espada antes. Y, sin embargo, de vuelta a la escena del crimen, no se veía en alerta lo más mínimo. ¿Por qué fue eso? Crowley le preguntó de nuevo.
¿Por qué no intentaste alejarte de mi espada? Estaba seguro de que el hombre entendió lo que estaba hablando. Ferid lo miró y respondió: debido a que parecías una buena persona. Además, alguien tan frágil como yo no sería capaz de escapar de tu hoja de todos modos. Entonces, ¿te diste cuenta de que estaba a punto de sacar mi espada? Sí, lo hice. ¿Y todavía actuabas de forma casual sin ningún cuidado? Como he acabado de decir, parecías una buena persona. El tipo tenía un tornillo suelto en la cabeza en alguna parte, era la única explicación posible. Sabiendo que estaba siendo amenazado con violencia, con la posibilidad de perder la vida, y sin dejar de reír con ligereza y sin tomar ninguna medida, no estaba en ninguna parte cerca de lo normal. El hombre no era normal, sin embargo, era extrañamente fascinante. Bueno, entonces, Crowley-kun, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Disfrutarás conmigo en este juego de detectives para resolver este caso conmigo? En ese momento, José se encontró con ellos. Señor Crowley. Ah, estoy tan contento de que no haya ido todavía. Crowley se volvió hacia él y le preguntó: ¿cómo va la investigación? Ah, los caballeros están a punto de recoger los cuerpos, respondió José. Pero no había pistas que se pudiesen obtener a partir de los cuerpos. Además, con el fin de evitar que suceda de nuevo, se decidió que ese barrio será vigilado. Estas medidas serían probablemente insuficientes para atrapar a este asesino en particular. Ferid dijo que quien estaba detrás de los asesinatos era compulsivo y metódico. Si era así, no había manera de que los caballeros templarios, si no eran serios con la investigación de este caso, para empezar, fuesen capaces de atrapar al culpable. A menos que un noble fuese asesinado o se les pidiese resolver el caso a cambio de una donación grande, no moverían un dedo sin importar cuántas prostitutas fuesen sacrificadas. En otras palabras, era seguro asumir que, a menos que él y Ferid tomasen medidas por su cuenta, el asesino no sería capturado. Mirando a la aguja manchada de sangre en la mano, preguntó Crowley. Ferid-kun. ¿HM? ¿Realmente tenemos una ventaja sobre el cazador? Ferid sonrió. Sí. ¿Me puede mostrar el camino en este momento? No. Estoy muy cansado, así que hoy, ven a mi fiesta, restaura tu energía, y en el futuro, seguiremos. Así que parecía que quería que Crowley fuera a cenar con él, no importa qué. Sin embargo, ¿qué pasa si yo declino la invitación para ir a la fiesta de los tuyos? Ah, pero no lo harás, dijo Ferid con una expresión en su rostro, como si supiera con seguridad que Crowley no lo haría. Entonces sacó un pequeño trozo de papel del bolsillo y se lo entregó a José. ¿Qué es esto? ¿La dirección de la residencia donde estoy hospedado? Puedes venir, también, José-kun. Cuanta más gente tenga en mi fiesta, mejor. Con esto, se despidió, extrañamente feliz y con un paso que era demasiado ligero. Al observar su forma de retirarse, José preguntó: ¿quién era? Un noble, al parecer. Oh. Es bueno conocer a un noble. Incluso sus ropas parecían muy bonitas. De hecho, todo lo relacionado con el hombre era sospechosamente hermoso, ya sea la forma en que lo miraba, su forma de moverse o su forma de hablar. Un hombre tan bello que parecía estar hecho de personas corruptas. Y en retrospectiva, el momento en que él sintió fascinación por el hombre se había convertido en el comienzo de todo, pensó Crowley. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Quizás tener mucho dinero realmente hace que la gente pierda la cabeza, pensó Crowley, de pie frente a la finca donde Ferid lo había invitado. La residencia de Ferid estaba en un lugar solitario en las afueras de la ciudad. Cuando Crowley y José se presentaron en la puerta principal, ésta se abrió y entraron sin esperar. Dentro, una docena de chicos y chicas estaban en línea, saludándoles a coro. Bienvenidos, señor Crowley, señor José. Gracias por visitarnos. Las ropas de los chicos y chicas eran bastante bizarras. Crowley no tenía ni idea de qué material estarían hechos,
pero era similar a un velo transparente, y dependiendo de la cantidad de luz, sus cuerpos desnudos se mostraban a través débilmente. Esos pequeños destellos sentían más obsceno que si los niños habían estado desnudos, para empezar. Con la cara enrojecida, José parecía conmocionado. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto? Los pasatiempos de un pervertido, ¿qué otra cosa? Crowley pensó en su mente. A pesar de que se sentía a punto de estallar en risas de que un pervertido tan alegre y abierto fuese el maestro de esta mansión. Crowley echó un vistazo más de cerca a los niños y niñas ante él. Todos, sin excepción, tenían los ingredientes suficientes para convertirse en deslumbrante hombres y mujeres bellos. Una de las chicas le informó. Ferit-sama está esperando. Por favor, por aquí. Crowley asintió y se adentró aún más en la mansión. En el interior, se encontró con Ferit, que sonreía de oreja a oreja. Hola, Crowley-kun, José-kun. Después de todo, sabía que vendríais. Crowley asintió y se paró directamente ante Ferit. Mientras lo hacía, los niños lo siguieron, rodeándolo. ¿Qué pasa con la ropa? Le preguntó a Ferit. Son agradables, ¿verdad? ¿Quieres probarlos? No seas ridículo. Pero estás tan bien desarrollado que sin duda parecerá grande en ti. Ferit expresó su pesar por haber sido rechazado. Pero Crowley no había terminado con las preguntas, sin embargo. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? ¿Es eso en lo que estás? Ferit se encogió de hombros. No, en absoluto. Solo quería un favor, Crowley-kun. Bueno, has fallado. ¿Oh, no? Y yo que pensaba que estaba en lo cierto. Pero bueno, tengo una amplia variedad, desde niños hasta adultos. Si ves a alguien con el que te gustaría dormir, solo dilo. Voy a pasar, gracias. ¿Por qué? Debido a que mi futuro sería sombrío si aceptó la mano que me tiendes. Ja ja ja, bueno, yo no los toco a ellos, sin embargo, sus cuerpos no son lo que busco. Ferit comentó crípticamente. Crowley no entendía esas palabras. No eran los cuerpos de los, dijo Ferit. ¿Qué demonios significa? Crowley estaba perdido completamente en cuanto a qué hacían los pervertidos ricos para pasar el tiempo. Lanzando una mirada a su lado, observó a José. El muchacho caminaba junto a él con los ojos bajos y no sabía dónde buscar. El niño era un joven y probablemente no tenía mucha experiencia con estas cosas. Ferit observó la vergüenza de José con una alegría apenas contenida, y Crowley suspiró, pensando con seriedad a qué lugar extraño terminaron llegando. Entonces se le ocurrió. Ferit-kun, ¿por qué viniste a un callejón en mal estado, si todos estos niños lindos esperan por ti? ¿HM? Bueno, porque una vez que pongo las manos en algo que quiero, rápidamente pierdo interés en ella. Realmente eres un hombre espeluznante. Pero todavía pensaba que asociarte conmigo se ve divertido, ¿verdad? De lo contrario, no habrías venido aquí. Estaba justo en lo cierto, también. Pero Crowley solo le dio una sonrisa torcida y dijo: Por lo menos, yo no quiero ser un caballero a tu servicio. Podría ser un buen maestro sorprendentemente, sin embargo. Imposible. No, no, no puedes decirlo hasta que lo intentes. Fuera de la cuestión. Bromeando de esa manera, llegaron al comedor. Era una habitación tranquila y espaciosa. En el interior, una muy agradable fragancia flotaba, un olor débil de varitas de incienso ardiente. Crowley conocía el olor. Era el tipo que adormece el cerebro, para inducir alucinaciones. Pero bueno, en esa cantidad, no debería tener mucho efecto. En el centro de la habitación habían puesto una mesa larga, y en ella había una hermosa vajilla y más alimentos de los que nadie podía comer. Además, se prepararon 2 conjuntos de cuchillos y cucharas de plata. A partir de eso, Crowley tuvo una idea bastante buena de cuán inmensamente rico era Ferit. Por lo general, los cuchillos no eran algo que se encontrase en la mesa de un comedor, y esta era la primera vez que Crowley veía cuchillos que fueron construidos con materiales tan caros como la plata.
Ferit tomó asiento en el lado donde no se colocaron ni cuchillo o cuchara. En otras palabras, él no iba a comer, lo que llevó a Crowley a preguntar: ¿No vas a comer? Ferit sonrió ante la pregunta. Soy un comensal ligero, ya ves. ¿Eso quiere decir que la comida está envenenada? ¿Por qué la envenenaría? ¿Para hacer que lleve esas ropas extrañas? Crowley se arriesgó, y Ferit se rió. Vaya, es un error de mi parte. Debería haber envenenado la comida, entonces. Crowley tomó asiento, y José se sentó frente a él. Un vistazo a la comida reveló que había una gran cantidad de carne entre los platos. Oficialmente, por la orden del Temple, se prohibía el consumo de carne. Solo se les permitía comer en 3 ciertos días de la semana. ¿Cuál era el día de hoy? El mismo Crowley apenas seguía las estrictas regulaciones de la orden del Temple, pero para una persona joven como José, que seguía aún más estrictamente las normas de los caballeros de más alto rango, a la vista de toda esta comida extravagante, expuesta justo frente de él, fácilmente podría ir de cabeza. Mujeres, carne y vino. Y como si eso no fuera suficiente ya, había también una fragancia ardiente que hacía a uno perder el control de sí mismo. Crowley observó a José, que estaba mirando fijamente a la carne delante de él. También viendo a José, Ferit declaró: la paciencia no es una virtud cuando hay una deliciosa comida ante uno. Así que vamos a brindar por la reunión del día de hoy y tomemos la comida. Una chica, que servía la cena, puso una copa de cerámica, llena hasta el borde con líquido rojo, delante de Ferit. Por alguna razón, a Crowley el líquido le parecía sangre. Por un momento, el pensamiento de las 8 mujeres, que murieron en aquel callejón, flotó por su mente. Las mujeres a las que se les extrajo la sangre. ¿Pero qué pensaba hacer el asesino con la sangre extraída? El monstruo chupasangre. El monstruo que bebía sangre humana. Estas palabras le hicieron recordar ese campo de batalla de nuevo. La pesadilla que lo perseguía todos los días. Y en ese mal sueño, el extraño monstruo que podría ser solo una ilusión, siempre aparecía. Fue ese monstruo allí para mostrar cuán débil era su corazón por no querer nunca poner un pie en ese campo de batalla de nuevo. Veía esa pesadilla tan a menudo que por ahora no podía decir nada más. Crowley solo sabía que ese monstruo nunca dejó de aparecer al final del sueño que veía todos los días. El vampiro hermoso con la piel de bronce. Un vampiro que mató fácilmente a sus compañeros y, hundiendo sus colmillos en el cuello, succionaba su sangre. Viendo cómo Ferit tomaba la copa llena con el líquido que semejaba sangre, Crowley le preguntó: ¿qué hay en ese vaso? Oh, es vino tinto, respondió Ferit. Es un poco demasiado rojo para ser vino, sin embargo. En ese momento, la chica puso copas de porcelana frente a Crowley y José también. Estaban llenos de líquido del mismo color. Olía a alcohol. El olor era, de hecho, de vino tinto. Pero todavía parecía sospechosamente demasiado rojo. Tenía unas cuantas gotas de sangre de mentira que se sirve en la cena de esta noche añadidas al vino rojo, explicó Ferit. ¿Te gusta eso? Es cierto que crea atmósfera, ¿no te parece? Después de todo, vamos a exterminar a un monstruo chupasangre después de esto. Se rió. Por lo tanto, parecía que esta era la razón. Ferit sonrió. Bueno, entonces, vamos a seguir con esta cena, ¿de acuerdo? Por la jornada de hoy y la resolución del caso. Levantó la copa. José hizo lo mismo, aparentemente tratando de ser reservado ante Crowley. Cuando Crowley, evitando echar otro vistazo al contenido, levantó la mano con la suya, Ferit declaró nueva amistad, y tomó un sorbo de la suya. Crowley también tocó el líquido con los labios. Al parecer, era cierto que se habían añadido solo unas pocas gotas de sangre, porque no sabía sangre en absoluto. El sabor era el del alcohol de buena calidad que nunca había bebido antes. Y así, la cena había comenzado. Los temas de conversación eran algo vagos. Pequeñas historias anecdóticas de los viajes de Ferit a través de varias tierras que podrían o no haber sucedido. Eran divertidas en su propio derecho, y la cena resultó ser más agradable de lo que Crowley había esperado nunca.
José, en particular, devoró la comida y bebió el vino a una velocidad de vértigo que hizo que Crowley se preocupase por la posibilidad de hacerle daño a su salud. Cuando los ojos de José comenzaron a estar vidriosos, Crowley consideró necesario darle un escarmiento. José, ¿esto es suficiente para ti? No, todavía estoy bien. Ferid intervino. Entonces, ¿otra copa? Ferid-kun. Ferid se limitó a reír. Sabes, tengo esa ropa transparente preparada para ti también, José-kun. Y ahora, solo necesitas beber a lo tonto. Era un hombre imposible. Crowley se rió entre dientes. José, si no quieres ser un desgraciado de la vida, termina por esta noche. Todavía estoy bien. Ya arrastraba las palabras, pero tercamente bebió otra copa de vino. Una vez que lo hizo, por alguna razón, le lanzó una mirada a Crowley. En realidad, señor Crowley, ¿por qué no bebe en absoluto? Usted está siempre tan sereno, y es tan injusto. Por favor, no salga corriendo. Otra demanda no para huir, José. Usted siempre es así. Todo el mundo está esperando tanto, sin embargo, ¿qué hace? José. Ya es suficiente. Usted es el héroe de las cruzadas, de la Orden del Temple. Todos los caballeros le admiran. Y, sin embargo, ¿por cuánto tiempo más va a pretender ser un simple instructor de esgrima de un pueblo aislado? Algunos de los caballeros están diciendo que esto es todo por el señor Crowley, y cuando lo escucho, es tan frustrante, y me duele tanto. En realidad comenzó a llorar. Realmente era hora de que se despidiesen. Crowley lanzó una mirada interrogativa a Ferid, pero este no estaba dispuesto a dejarles ir. No puedo dejar que te vayas todavía, Crowley-kun. Tengo un lugar para que él duerma, ya preparado. Pero... no estás aún borracho todavía. No puedo enviarte a la casa de huéspedes sin asegurarme de que estés completamente saciado. José intervino. ¿Está escuchando, señor Crowley? Ferid-sama, por favor dale al señor Crowley un pedazo de su mente, también. En las cruzadas, esta persona, en contra de decenas de miles de paganos. Pero en ese momento, Ferid se puso de pie. Ahora, está claramente borracho. ¿Por qué no vas a descansar un poco? No, estoy perfectamente bien. Ella 5. Muéstrale la sala donde puede dormir. Ferid ordenó, y la chica más bella entre las que lo servían respondió. Sí, señor. Tocó la espalda de José ligeramente y dijo, señor caballero. Por favor, por aquí. José balbuceó, visiblemente nervioso. Bueno, no todos los días uno veía a una chica tan hermosa como esa, por lo que no era como Crowley lo entendía. Mientras tanto Ferid, lanzando una mirada a Crowley, preguntó a José. Escudero, ¿te gusta ella? Si quieres, puedes dormir con ella. De verdad. ¿Qué fue el juramento de abstinencia y castidad de los caballeros templarios, por amor de Dios? Para su crédito, José pareció darse cuenta de ello también. Mis disculpas, señor Crowley. Me sobrepasé a mí mismo. Se disculpó, mirando a Crowley, pero a este le resultaba demasiado pesado hacerle frente, por lo que le hizo un gesto a José para que se fuera ya. Con los ojos muy abiertos, José se apresuró a salir de la sala, siguiendo a la hermosa niña llamada ella. Crowley dio una sonrisa forzada y, cambiando su atención a Ferid, comentó. Carne. Vino. Mujer. Santo cielo, eres un hombre del diablo, ¿no es así? Ferid le dio una amplia sonrisa. Es culpa de los seres humanos si caen en la depravación, respondió con un gesto teatral exagerado como un actor que interpretase el papel del diablo. Crowley se rió. En esta cena, Ferid realmente no tocó ninguna comida en general. Solo bebía vino todo el tiempo. Tal vez tenía alguna enfermedad o condición que le hacía imposible que su estómago soportase alimentos normales. Crowley, reflexionó.
La copa de Crowley se volvió a llenar con vino de nuevo. ¿Cuántos vasos había tomado ya? Ferid lo observó. Eres realmente fuerte. En realidad, estás bebiendo más que José-kun, pero es como si no te emborrachases. Oh, estoy bien borracho. Entonces, ponte aún más borracho. Y cuando lo hagas, quiero que me cuentes más sobre ti mismo. No tengo historias entretenidas adecuadas para el paladar de un noble lúdico. Tengo que preguntarte sobre eso. Por ejemplo, no me importaría escuchar acerca de las cruzadas que José-kun mencionó anteriormente. Y no voy a aceptar uno por respuesta. Ya has oído todo sobre mis viajes antes, ¿verdad? Ahora es tu turno. Dime la historia heroica de Crowley Osford. Crowley frunció el ceño. No hubo héroes en la guerra. Entonces, ¿qué había? Nada. Acabamos perdiendo, es todo. Déjame escuchar la dura realidad sobre esa derrota. ¿O qué, de verdad viniste aquí a comer hasta llenarte sin tener que pagar de nuevo con cualquier cuento sobre ti? Eres un descarado, compañero. Probablemente tenía razón, eso sería grosero. Este vino tenía que ser muy caro, por no hablar de todo lo demás. Contemplando el remolino de vino en su copa, Crowley dijo como si reflexionase en voz alta. La guerra es aburrida. Yo sobre todo la he olvidado por completo de todos modos. Eso fue una mentira. Él lo veía en sus sueños casi todos los días. En sus terribles pesadillas. Y era como si Ferid viese a través de él cuando dijo. Tengo que preguntarte si el sacrificio de un sinnúmero de personas es algo que uno puede olvidar tan fácilmente. La verdad es que quieres hablar de ello. Pero hasta ahora, no había nadie que quisiera escuchar. Todos ellos te declararon un héroe, alzándote en el cielo y con ganas de que actúes. Si no lo haces, te verás obligado a reconocer que la guerra era una causa perdida incluso antes de que se librase. Todos ellos saben que es un hecho ya pasado. Pero ¿es necesario que los cruzados preserven su honor? Es por eso que necesitan un gran héroe. Te dieron el papel a ti, y tú te escapaste. Sin embargo, no soy un caballero. Solo un aristócrata corrompido. Y tal vez, Ferid le tendió una mano a Crowley, tu nuevo amigo. Así que simplemente relájate y habla del contenido de tu corazón. Cualquier historia inmoral y sin escrúpulos será bienvenida. ¿Qué? ¿Abandonas a tus compañeros y sales corriendo? ¿O matas a algunos de ellos? Historias vergonzosas, historias feas, voy a escuchar todas. Aligera la carga de tu mente. Voy a escuchar con placer. Solo trata de hablar. Por alguna razón, cuando se lo dijo, Crowley sintió que su lengua se soltaba. Para empezar, nunca habló con nadie sobre la guerra desde que había regresado de ese campo de batalla. Sin embargo, porque estaba a punto de revelar sus pensamientos y emociones más íntimos a un hombre al que acababa de conocer. Era nada menos que un misterio. Tal vez el vino era el culpable. O el incienso. O el extraño encanto de este noble trastornado. Ferid dijo. Vamos, déjame escuchar la verdadera historia heroica tuya y solo tuya. ¿Qué fue lo que viste en ese campo de batalla? Y con esa pregunta, las palabras de su historia comenzaron a fluir de la boca de Crowley. Sobre las escenas que veía todas las noches repetidas una y otra vez en sus pesadillas. Acerca del dios que había perdido en ese campo de batalla, y sobre el verdadero diablo que terminó por ver allí. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.